¿Sabías que hubo una época en la que 1 de cada 2 teléfonos en el mundo era un Nokia? Sus modelos eran tan populares que parecía imposible que alguien más pudiera competir. Eran resistentes, confiables y estaban en todos lados. Pero hoy, casi nadie recuerda qué fue de ellos. ¿Cómo pasó del trono de la tecnología al olvido? Pasó de ser el rey indiscutible de los móviles a una nota al pie en los libros de historia tecnológica. ¿Cómo una empresa que vendía 100 teléfonos por segundo desapareció casi sin dejar rastro? Todo comenzó en 1865, cuando un ingeniero finlandés llamado Fredrik Idestam fundó una fábrica de pulpa de madera en las orillas del río Tammerkoski, en Tampere, Finlandia. Su empresa producía papel, algo vital en plena revolución industrial. Pero el negocio pronto creció, y en 1871, Idestam, junto a su socio Leo Mechelin, formalizó la compañía con el nombre de Nokia AB, inspirándose en el río Nokianvirta, que cruzaba una ciudad cercana llamada Nokia. Durante décadas, Nokia fue una empresa de papel. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, la compañía se diversificó agresivamente. En los años 1900, Nokia ya estaba metida en la industria del caucho, fabricando botas, neumáticos y otros productos. Y más tarde también incursionó en la producción de cables eléctricos. Fue esta última línea de negocio la que más tarde la conectaría con el mundo de la tecnología. En los años 60, Nokia ya era un conglomerado complejo. Fusionó su negocio de cables con otras 2 compañías finlandesas, Finnish Rubber Works y Finnish Cable Works, formando el grupo Nokia Corporation en 1967. Este fue un punto de inflexión. Nokia empezó a mirar hacia la electrónica y la ingeniería de telecomunicaciones justo cuando el mundo empezaba a conectarse. Ya para 1979, Nokia formó una empresa conjunta con Salora, un fabricante de televisores llamada Movira Oy. Este fue el verdadero nacimiento de Nokia como pionera en telecomunicaciones móviles. En 1982, Movira lanzó su primer teléfono móvil, el Movira Senator, un ladrillo de casi 10 kilos que estaba diseñado para automóviles. A pesar de su tamaño, fue una revolución. Permitía realizar llamadas sin cables, algo que solo unos pocos podían costear, pero que abría la puerta al futuro. En 1984, Nokia adquirió Salora por completo, y en 1987 lanzó el Movira Cityman, uno de los primeros teléfonos portátiles verdaderamente móviles. Aunque todavía era grande y caro, marcó la transición de los teléfonos para el coche a los de bolsillo. El Cityman incluso apareció en manos de Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, durante una visita a Helsinki, lo que le dio notoriedad mundial. A lo largo de los 80, Nokia ya no solo fabricaba teléfonos, también producía televisores, ordenadores, redes, satélites y más. Pero fue en los años 90 cuando tomó una decisión crucial: enfocarse casi exclusivamente en las telecomunicaciones móviles. Lo que nadie imaginaba era que esa jugada los convertiría en muy poco tiempo en los amos absolutos del mercado. El ascenso de Nokia llegó en 1992, cuando Nokia tomó una de las decisiones más audaces de su historia: abandonar todos sus negocios paralelos, como los neumáticos y las botas de lluvia, y apostarlo todo por las telecomunicaciones móviles. Sí, Nokia pasó de fabricar llantas a liderar la revolución digital, porque ¿quién necesita botas cuando puedes conquistar el mundo? Ese mismo año lanzaron el Nokia 1011, el primer teléfono GSM comercialmente disponible. Era robusto, con una pantalla monocromática, antena extensible y el encanto tecnológico de una calculadora, pero funcionaba en la recién nacida red GSM, y eso lo convertía en el inicio de una nueva era. Era como el abuelo del smartphone, solo que sin redes sociales, ni pantalla a color, ni cámara. Pero hey, hacía llamadas. Para mediados de los 90, mientras otras marcas aún fabricaban teléfonos tamaño ladrillo, Nokia iba por otro camino: hacerlos más compactos, resistentes y usables hasta por tu abuelita. Su lema era simple: conectar a las personas, y vaya que lo lograron. Si en los 90 no tuviste un Nokia, probablemente estabas usando señales de humo. En 1994 llegó el Nokia 2110, el primero en incluir el famoso tono de Nokia. Sí, ese que todos recordamos y que incluso era imposible de ignorar en medio de una clase o en misa. Luego llegó el Nokia 8110 en 1996, con su diseño deslizable que parecía sacado del futuro. De hecho, apareció en The Matrix, aunque, para ser sinceros, probablemente no sabía si Neo estaba contestando una llamada o armando una granada. Pero el verdadero golpe en la mesa llegó en 1998. Ese año, Nokia superó a Motorola y se convirtió en el mayor fabricante de teléfonos móviles del planeta, y lo hizo con modelos que eran puro oro: el 3210 y el 3310. Sí, el indestructible.
Si tirabas un 3310 al piso, el piso pedía perdón. Si lo olvidabas en un cajón por 10 años, aún tenía batería. Para los años 2000, Nokia ya no solo era una marca, era la marca. Tenían más del 40% del mercado global, presencia en más de 150 países y estaban en todos los bolsillos, literalmente. Desde modelos básicos para mercados emergentes hasta los sofisticados Communicator, que abrías como una laptop en miniatura para sentirte ejecutivo, aunque solo mandaras un SMS a tu tía. Nokia no solo vendía teléfonos, vendía estilo, resistencia y nostalgia en forma de carcasa gris. Pasaron de ser un lujo a una necesidad, y luego a una parte de nuestras vidas. Si tuviste un Nokia, sabes que no era solo un aparato, era casi parte de la familia. Y durante más de una década, parecía que nada ni nadie podría detenerlos. Pero no necesariamente se necesita de alguien externo para frenarte. A veces tú mismo puedes ponerte el pie. En 2007, Steve Jobs presentó el iPhone. Un teléfono completamente táctil, sin botones, con un diseño elegante y un sistema operativo que parecía de ciencia ficción. Mientras el público quedaba boquiabierto, en Nokia, se rieron. Literalmente, pensaban que la gente nunca iba a querer un teléfono sin teclado. Y ahí empezó el error. Nokia tenía tecnología, tenía ingenieros brillantes, tenía músculo financiero, pero lo que no tenía era visión para el futuro. Mientras Apple apostaba por la experiencia de usuario y la tienda de aplicaciones, Nokia seguía lanzando modelos parecidos entre sí, con menús que parecían laberintos y un sistema operativo que ya se sentía viejo. Symbian fue durante años el rey del software móvil, pero para 2009 ya estaba quedando obsoleto. Era complicado para los desarrolladores, lento para los usuarios y un dolor de cabeza para integrarle nuevas funciones. Aún así, Nokia insistía en mantenerlo, como si fuera su hijo favorito. El problema es que mientras cuidaban a Symbian, Android entraba al juego. Google, con su sistema operativo abierto y adaptable, permitió que marcas como Samsung, HTC, Motorola y Huawei comenzaran a lanzar teléfonos cada vez más competitivos. En muy poco tiempo, el mercado se llenó de smartphones baratos, con pantallas táctiles, apps modernas y buen rendimiento. Nokia quedó atrapada en el pasado. Pero no fue solo un tema de software, también hubo caos interno. Según ex-empleados y ejecutivos, dentro de Nokia había una guerra de egos, divisiones que no se hablaban entre sí y una cultura corporativa que premiaba el no arriesgar. Tenían prototipos de pantallas táctiles años antes del iPhone, cámaras de alta resolución, incluso conceptos de teléfonos modulares, pero nunca los lanzaban al mercado. El miedo a cambiar lo que funcionaba los paralizó. En 2011, en un intento desesperado por salvar el barco, Nokia firmó una alianza con Microsoft. El nuevo CEO, Stephen Elop, ex Microsoft, decidió abandonar Symbian y apostar por Windows Phone. El problema de Windows Phone era que no tenía usuarios, ni apps, ni desarrolladores. Era como saltar de un barco que se hunde a una tabla de surf sin mar. El resultado fue un desastre. Los nuevos Nokia Lumia eran bonitos, con buen hardware, pero el sistema operativo era limitado y no lograba convencer ni a los fans de Nokia ni a los nuevos usuarios. Mientras tanto, Apple y Android seguían ganando terreno sin parar. En 2013, después de años de caídas en ventas, Nokia vendió su división de móviles a Microsoft por $7.2 mil millones, lo que una vez fue un imperio mundial. Ahora era solo una ficha más en el tablero de otra compañía. Y como si fuera poco, Microsoft también fracasó con Nokia y en 2016 terminó cerrando la división de forma definitiva. Lo más doloroso es que Nokia no perdió por falta de recursos o talento, sino por una combinación de soberbia, lentitud y miedo al cambio. Mientras todo el mundo se movía a la era del smartphone, ellos seguían perfeccionando lo que ya no importaba: menús de texto, teclados físicos y sistemas cerrados. Era como si Kodak insistiera en vender rollos de cámara en plena era de Instagram. Aunque ya no fabrican los teléfonos que marcaron nuestra infancia, Nokia sigue más viva que nunca. Solo que ya no compite por el celular en tu bolsillo, sino por las redes que conectan al mundo. Hoy, Nokia es uno de los líderes globales en infraestructura de telecomunicaciones. Instalan redes 4G, 5G y hasta privadas para empresas en más de 150 países. Sí, pasaron de vender celulares a construir las autopistas digitales del planeta. Y no solo eso, en 2025, Nokia fue reconocida como la empresa más fuerte en el mercado de redes 5G privadas, con más de 890 proyectos activos en todo el mundo. Desde puertos, fábricas, aeropuertos y hasta estaciones de energía, todos conectados gracias a ellos. Pero pudo ser diferente. Nokia pasó de dominar el mundo a perderlo todo. No por falta de talento, sino por miedo a cambiar su historia. Hoy, la marca sigue viva, pero lejos de su gloria. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete a TechWolf.
¿Tú también tuviste un Nokia? Cuéntamelo en los comentarios.